Seguro que todos conocemos la historia de los tres gigantes transatlánticos marcados por la desgracia. Cuando digo que marcados por la desgracia, es porque los tres tuvieron finales trágicos de la misma naviera White Star Line. El primero sería el RMS Olympic, que fue el primer transatlántico de la clase Olympic, diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrew y construido en los astilleros Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Fue el buque insignia de White Star Line. Tras el hundimiento del RMS Titanic y el HMHS Britannic, sirvió durante un largo periodo de tiempo, desde 1911 hasta 1935. Fue conocido como Viejo Fiable por 24 años de servicio. El Olympic fue retirado en 1935 para ser deshuesado y fue botado mucho más antes de 1911, el 20 de octubre de 1910, y tenía una capacidad de alcanzar una velocidad de crucero de 23,5 nudos. Entonces, este es el primer transatlántico de la clase Olympic de la naviera de White Star Line. Vamos con el segundo transatlántico. Cuando digo que el segundo transatlántico, estamos hablando tal vez del barco más famoso de la historia, y tal vez por eso es que tiene un lugar en este top, podemos llamarlo así, por el naufragio. Y estoy hablando del RMS Titanic. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo, al finalizar su construcción, que se hundió la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural zarpando desde el puerto de Southampton en Inglaterra a Nueva York, América del Norte. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas, de las 2.223 personas, lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia, ocurridos en tiempos de paz. Construido entre 1909 y 1912 en los astilleros Harland and Wolff de Belfast, el Titanic era el segundo de la clase Olympic, propiedad de la naviera constructora White Star Line, junto al RMS Olympic y el HMHS Britannic. El Titanic tenía una eslora de 26,9 metros, de 26,9 metros, y tenía un total de 9 cubiertas. La propulsión era de 2 hélices de 3 palas, tenía 29 calderas alimentadas por 159 hornos de carbón y se encuentra a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, en Canadá. Ahí se encuentra hundido el Titanic a más de 1.600 metros de profundidad. Y recordemos que este naufragio, uno de los mayores naufragios de la historia, fue encontrado el 1 de septiembre de 1985. Luego, varias planchas del casco en su lado de estribor, bajo la línea de flotación a lo largo de 5 de sus 16 mamparos, que durante 2 horas se fueron inundando. El barco se hundió o se hundía gradualmente, mientras se elevaba la popa, y en ese tiempo varios pasajeros y tripulación fueron evacuados en los botes salvavidas. Pero recordemos que este transatlántico no tenía botes salvavidas suficientes para las 2.223, sino solo para la mitad.
Poco antes de las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de pasajeros a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia, ya que el agua a esa hora estaba a -2 grados bajo cero. Los 700 sobrevivientes fueron recogidos por el RMS Carpathia. Unas horas después, el naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de fallecidos. El presidente de White Star Line, J. Bruce Ismay, fue acusado de cobarde por no hundirse con la nave. El gobierno británico lo acusó de cobarde y murió en su lujosa mansión en 1939. Y esa es la desgarradora historia del segundo transatlántico de clase Olympic de la naviera de White Star Line. Vamos con el tercero, el HMHS Britannic. El HMHS Britannic. El HMHS Britannic fue un transatlántico de la compañía de White Star Line, el tercero de la clase Olympic, hermano de los transatlánticos RMS Olympic y el RMS Titanic. En ese momento de su baja tenía una tripulación de 860 tripulantes, su baja en el año de 1916. Su construcción estaba en su etapa inicial cuando el Titanic zarpó de Inglaterra en su infortunado viaje inaugural. Astillero constructor Harland and Wolff de Belfast, Irlanda del Norte. El HMHS Britannic tenía una eslora de 269 metros. El inicio de su construcción se dio el 30 de noviembre de 1911. Baja o naufragio en 1916. Recordemos que la clase era Olympic, era el último. Tenía un arqueo de 48.150 toneladas de registro bruto y el manga era de 28.065 metros, 94 pies. Tenía 24 calderas a carbón y 5 calderas a vapor. La necesidad de aumentar el tonelaje se volvió crítica a medida que las operaciones navales se extendían en el Mediterráneo Oriental. En mayo de 1915, el Britannic completó sus pruebas de mar. Aunque White Star Line, la empresa que construyó al Britannic y a los dos barcos de la clase Olympic, y los astilleros Harland and Wolff siempre lo negaron. Algunas fuentes dicen que este barco se iba a llamar Gigantic, sino que recordaban la triste tragedia del Titanic, así que lo llamaron Britannic. Luego, reutilizar el espacio del Olympic ahorró tiempo y dinero el astillero al no eliminar un tercer desplazamiento similar en el tamaño del Olympic y Titanic. En agosto de 1914, antes de que el Britannic se pusiera en servicio en la ruta Southampton-Nueva York y el Britannic fuese adquirido como buque hospital de la Primera Guerra Mundial. Luego, como consecuencia del desastre del Titanic, se hicieron mejoras en el modelo del barco y fue votado nuevamente el 26 de febrero de 1914, pero principalmente el buque había sido construido para transportar pasajeros, pero fue buque hospital el HMHS Britannic, que en español HMHS significa buque hospital de su majestad, hasta el naufragio en 1916 en el mar Egeo por culpa de una mina submarina que explotó. Esto causó una fuerte explosión desde parte de adentro del barco, dañando puertas herméticas, permitiendo que el agua ingresara de manera rápida, y al barco le costó 10 minutos en hundirse, gracias a que esto pasó en el día y cerca de una isla griega. Se salvaron la mayoría de las personas, solo 30 murieron,
Y esta es la historia de los tres gigantes marcados por la desgracia de White Star Line. Si el video te ha gustado, déjame un like que yo lo vea y suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones porque el baúl de los secretos trae mucho más videos.